Muy buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a validar información sobre los neurotransmisores. Mi grupo está conformado por María Fernanda Chiquillo, Juan Eudes Gallego, Pedro Tinjacá y Jessica Paola Flores. Para la materia de neuroanatomía, el tema que a mí me correspondió exponer es todo sobre la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que entre algunas de sus funciones notables están relacionadas con el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento, la cognición, la atención, la inhibición de prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje. Tanto el deseo como la deficiencia de estas sustancias químicas son vitales y una de las causas o de las enfermedades que se pueden generar como lo es, el Parkinson y la drogadicción, que son asociados a niveles anormales de la dopamina. ¿Y dónde se encuentran o dónde se producen? Se producen como tal, la dopamina se produce en las neuronas dopaminérgicas, en el área tegmental central y también conocido como BTA, del mesencéfalo y núcleo arqueado del hipotálamo. La dopamina y el movimiento son las sesiones como tal del cerebro que comportan los ganglios de la. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la noradrenalina. La noradrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira, del placer sexual, del desajuste de la noradrenalina, se asocia a la depresión y a la ansiedad. A continuación les voy a mostrar un video para que ustedes puedan validar como tal todas las causas y todo el procedimiento de la noradrenalina. Gracias. El año de 1946. Por muchos es conocido que el funcionamiento del cerebro humano se basa en la transmisión de señales bioeléctricas, donde se implica la presencia de una serie de elementos que transmiten la información de una neurona a otra, siendo estos elementos los neurotransmisores. Existe una gran cantidad de estas sustancias de muy diversos tipos, provocando reacciones diferentes en función de su composición y lugar de recepción. En este video vamos a hablar de la noradrenalina. ¿Qué es la noradrenalina? La noradrenalina es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del organismo humano. Se trata de una catecolamina, un grupo de sustancias configurado por la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina, las cuales provienen de la tirosina. A nivel cerebral, esta sustancia presenta un efecto excitatorio. Participa tanto en la transmisión de mensajes entre zonas del cerebro como con el exterior, poseyendo participación en el sistema nervioso simpático. Asimismo, la noradrenalina no actúa como un neurotransmisor, sino que también ejerce funciones en el sistema endocrino. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Tinjacá y voy a hablarles sobre lo que significa o lo que es la serotonina. La serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano que transmite señales entre los nervios. Funciona como un neurotransmisor. Es considerada por algunos investigadores como la sustancia química responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit
de serotonina conduciría lo más factible a la depresión. Se piensa que la serotonina se encuentra particularmente implicada en la contracción del músculo liso, la transmisión del impulso entre nervios, regulación de los procesos circadianos del cuerpo y contribuye al bienestar y felicidad. Bueno, en esa parte podemos hablar sobre cuál es la función de la serotonina. Como es un neurotransmisor, la serotonina transmite señales entre las células nerviosas, neuronas, regulando su intensidad. Es ampliamente considerado que la serotonina desempeña un papel clave en el sistema nervioso central, CNC, como también en el funcionamiento general del cuerpo y en particular en el tracto gastrointestinal. Diferentes estudios han encontrado vínculos entre la serotonina y el metabolismo óseo, la producción de leche materna, la regeneración hepática y la división celular. Al ser un neurotransmisor, la serotonina influye directamente e indirectamente en la mayoría de las células del cerebro. Se considera que la serotonina puede afectar función intestinal. En este sentido, podemos encontrar la mayor parte de la serotonina del cuerpo puede ser encontrada en el tracto gastrointestinal, donde regula la función y los movimientos intestinales. También contribuye a la reducción del apetito cuando comemos. Donde más puede afectar es en el estado de ánimo. Es bien conocida su función en el cerebro, donde juega un papel importante en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Drogas ilegales que alteran el ánimo, como el éxtasis o el LSD, producen un aumento masivo en los niveles de serotonina. En la coagulación también se ve afectado. Su tercer papel más importante es en la formación de los coágulos sanguíneos. Las plaquetas liberan serotonina en presencia de una herida. Como consecuencia se produce un vasoconstricción, que es un estrechamiento de pequeñas arterias o las arteriolas, reduciendo un flujo de sangre y contribuyendo a la formación de coágulos. En la densidad ósea, los estudios concluyen que los niveles persistentemente altos de serotonina en el hueso pueden causar un aumento en la osteoporosis, y en la sexualidad se han comprobado que aquellas personas que toman medicación que aumenta la serotonina presentan una reducción en el libido y función sexual. Un vínculo que podemos encontrar es entre la serotonina y la depresión. No se sabe exactamente qué causa la depresión. Se piensa que es probable un desequilibrio de neurotransmisores u hormonas en el cuerpo, lo que conducen a esta condición. Existe una estrecha relación entre la depresión y la serotonina. Sin embargo, los científicos no están seguros de si niveles disminuidos de serotonina contribuyen a la depresión, o por lo contrario, la depresión provoca disminución en los niveles de serotonina. Aunque se pueden medir los niveles de serotonina en el torrente sanguíneo a través de un examen de nivel sérico de serotonina, en la actualidad no es posible medir los niveles de serotonina en el cerebro. Los investigadores aún no saben si los niveles de serotonina en el cerebro, en el torrente sanguíneo, reflejan los niveles de serotonina en el cerebro. Se considera que medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRC, pueden afectar los niveles de serotonina en el cuerpo, trabajando como antidepresivos y ayudando a aliviar los síntomas de la depresión, aunque no se sabe con precisión cómo funcionan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la endorfina, o como es llamado, las hormonas de felicidad. La endorfina son péptidos derivados de un precursor
producido a nivel de la hipófisis, o también llamado glándula pituitaria, que es una pequeña glándula eh, que está ubicada en la base del cerebro. Es una glándula compleja que se aloja en un espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoide, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media que conecta con el hipotálamo, y a través del tallo pituitario o tallo hipofisiario. Y bueno, aparte de decir que tiene una forma ovalada, bueno, como lo decíamos anteriormente, es llamado una hormona de la felicidad, porque son las que permiten a las personas disfrutar de la vida, sentirse deleitados por muchas cosas y resurgir con facilidad de las crisis personales sin demasiadas cicatrices emocionales. Podemos pensar en algo verdaderamente, pensamos, bueno, tenemos una idea, la pensamos hasta que se nos venga al pensamiento, y si es algo muy bueno vamos a tener una respuesta como una sonrisa. Ahí vamos a saber qué son las endorfinas. Los nervios de la piel pueden liberar endorfinas, por eso los masajes suaves, las caricias, una ducha caliente o tomar el sol nos ayudan a sentirnos mejor, así como los abrazos, las palabras amables o incluso acariciar a un perro o a un gato. Ahí estamos liberando endorfinas. También está el caso contrario, que sería un nivel bajo de endorfinas. Si nos acostamos a disfrutar de la vida, encontraremos placer en el día a día y sentirnos felices. O notas incluso, no sé, eh, digamos una mala noticia, una buena noticia hayamos hecho. Bueno, las personas con pocas endorfinas son especialmente sensibles, se ven muy afectadas por los reveses o problemas de la vida, las decepciones o los traumas, y no pueden superarlos fácilmente, sino que se ven atrapados por ellos durante mucho tiempo. Son personas que lloran con frecuencia porque se sienten desbordadas fácilmente, se sienten tristes o a menudo, o tienen periodos de tristeza que aparecen sin motivo aparente. Y ahí podemos ver que el nivel de endorfinas es muy bajo. Y bueno, para saber también por qué están bajos, podemos basarnos en la alimentación. Si no ingerimos suficientes proteínas, no tendremos suficientes aminoácidos para producir las endorfinas. A veces suelen ser también motivos genéticos, de manera que no es raro encontrar personas similares en tu familia. En otras ocasiones, el estrés excesivo o prolongado pueden haber mermado tus reservas de endorfina. ¿Cómo los podemos aumentar? Un buen modo de aumentar los niveles de endorfina consiste en tomar suplementos de LPA. Se trata de una combinación de las formas D y L del aminoácido fenilalanina. Lo pueden encontrar en herbolarios y actúa con gran rapidez. Esto implica una producción de endorfinas y aumenta el nivel de energía y disminuye la depresión o tristeza. Amplifica la sensación de placer y felicidad y nos hace sentir más resistentes ante los problemas. Bueno, digamos, si necesitamos energía por la mañana, pero si tenemos problemas de sueño, podemos tomar una cápsula de LPA al levantarnos por la mañana, y a media mañana, pues si necesitamos
otra pues la podemos tomar en la tarde. Esto nos va a ayudar a tener una muy buena energía y a tener los niveles de endorfina, pues los niveles normales. Estos serían, digamos, los dos temas de tratar, lo que es la serotonina y las endorfinas. A mí me correspondieron dos neurotransmisores, la adrenalina y GABA. La adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia. Esta se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta a actividades porque permite reaccionar en situaciones de estrés. La adrenalina cumple tanto funciones fisiológicas como la regulación de la presión arterial o del ritmo respiratorio y de la dilatación de las pupilas. Como psicológicas, mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. A continuación les vamos a mostrar un pequeño video sobre la adrenalina. ¡No, menino! Ahí está mostrando que la adrenalina es cuando reaccionamos ante cualquier peligro. Bueno, los síntomas asociados al exceso de adrenalina. Cuando hay más adrenalina en el organismo se genera aceleramiento del ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, aumentan la respiración para que el oxígeno llegue más rápido a todos los órganos, se incrementa la presión sanguínea y se controla y retiene el tránsito intestinal. Bueno, los síntomas por exceso de liberación de adrenalina. La liberación de adrenalina hemos visto que estimula al máximo el sistema cardiovascular. Cuando hay una emoción muy fuerte, la liberación de adrenalina es la responsable de que suba la presión arterial y el aumento de los latidos del corazón. Con el tiempo, el exceso de liberación de adrenalina puede afectar el sistema nervioso, ya que está preparado para aguantar situaciones de estrés. Esto provocará la falta de concentración, el insomnio, agotamiento, etc. Vamos a hablar sobre el neurotransmisor GABA. El GABA, ácido gamma, aminobutírico, actúa como un mensajero inhibidor por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en las neuronas del corteza y contribuye al control motor, la visión, regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. A continuación les voy a mostrar un video sobre los ejemplos de GABA. ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma, aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Bueno, los síntomas de la deficiencia GABA. Desarrollar una deficiencia de GABA puede causar efectos negativos en la salud.
entre ansiedad y trastornos del sueño. GABA es el más fuerte neurotransmisor inhibidor o depresor del nervio. Modula las acciones sedantes y depresivas que se producen en la relajación y regulación de la emoción. Muy bien, vamos a continuar entonces con el neurotransmisor de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio, pero también cumple funciones inhibitorias, dependiendo del caso para el cual se dé la sinapsis. La acetilcolina se forma en la misma célula nerviosa, en la neurona, en el citoplasma de la neurona, y ocurre una unión entre el ácido acetílico y la colina gracias a la acción de la enzima fenilacetiltransferasa. Entonces allí se forma y se traslada por el axón hasta el botón terminal, donde espera para ser liberada en el momento que tenga que darse la sinapsis, el espacio sináptico, y bueno, ya ustedes saben que por ahí pasan los iones y se da toda la función pues, de la transferencia de la información, porque las neuronas no están pegadas físicamente, sino que hay un espacio ínfimo allí que hay entre neurona y neurona, y ese espacio precisamente es el espacio donde se da la sinapsis. Bueno, entonces la acetilcolina tiene una función sumamente importante. Allí podemos mirar un proceso, digamos, de la sinapsis y la acetilcolina liberada en el espacio sináptico. Entonces tiene una función, la acetilcolina, una función motora, ¿verdad? Es en el movimiento de nuestros músculos. También en el proceso o en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es ese que se hace sin que nosotros seamos conscientes. Entonces, ahí está, para que esas funciones se den, está habiendo sinapsis constantemente, y ahí está ese neurotransmisor. Y en el sistema nervioso autónomo, la acetilcolina, por ejemplo, presenta en el parasimpático su función inhibitoria, digamos el control del ritmo cardíaco, porque el sistema nervioso autónomo, así como tiene movimientos, tiene también controles. Entonces, en ese caso es que decimos que no solamente es excitatoria, sino que también es inhibitoria. Producción y gestión de hormonas. La acetilcolina hace una función neuroendocrina, porque también en la hipófisis produce ciertas hormonas. Una de ellas, por mencionar, es la prolactina. Controla la prolactina, y la prolactina alta, la prolactina baja, digamos en las mujeres, hace que no haya o sí concepción, y bueno, esta es una situación ya más amplia y hasta médica y todo el asunto, hay medicamentos. Muy bien, continuamos entonces con esta exposición en el grupo que tenemos para la tarea de neuroanatomía en la Universidad de la Área Andina, y voy a hablar del neurotransmisor del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor muy importante. Sí, se podría decir que es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. ¿Y por qué es tan importante? Porque está presente en el 80 o 90% de la sinapsis pues, que hacen las neuronas en el sistema nervioso central, y también porque es fundamental en lo que tiene que ver con el movimiento, la parte sensorial, la parte cognitiva, la parte emocional. Todas estas funciones que tienen su base en las neuronas cerebrales, en la sinapsis que se hace para estos procesos, está presente el glutamato. También, ¿qué importancia tiene el glutamato? Que el glutamato es precursor del GABA. Como estos son sustancias que se van modificando y luego van formando otra, por así decirlo, para explicarlo más simple. Entonces, el glutamato es el que da lugar al GABA, y como ya lo explicó una compañera, el GABA también es un importantísimo neurotransmisor, pero ese es inhibitorio. Entonces, he allí la importancia del glutamato. También hay que tener en cuenta algo que quiero mencionar, y es que este neurotransmisor ha sido muy estudiado en los últimos tiempos, porque
se ha comprobado que tiene una relación estrecha con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces se le ha dado también un trato comercial. ¿Qué queremos también mencionar en este video? Que es importante que las personas que van a tratarse con este tipo de medicamentos que tienen que ver con el glutamato para algún asunto de pronto de enfermedad mental y todo esto, sean conscientes de que el exceso de glutamato también puede ser perjudicial.